Bendiciones, bendiciones, amados hermanos, amigos que se han conectado y aquellos que se han de conectar. Que Dios los bendiga. Esta tarde vamos a tener un consejo de la palabra. Hemos tenido un día hermoso. Aquí en Honduras está en la ceiba, está nublado, va a llover, pero que aún esas cosas no nos detengan para nosotros seguir glorificando el nombre del Señor y hacer con el cumplimiento con el propósito que Dios nos ha mandado. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y si usted se unió ya, vamos a orar en este momento, vamos a presentarnos ante Dios. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano. Ahora, Señor, nos presentamos ante ti, rogándote, mi Dios, de que lo que hagamos en esta tarde sea de bendición para nuestros hermanos, nuestros amigos, y que, oh Dios, a través de tu palabra, cada uno de nosotros podamos darnos cuenta, Señor, cuán grande es el propósito que tú tienes para con nosotros. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a esperar unos minutitos para iniciar con el mensaje de esta tarde. Es un mensaje de fortaleza. Es un mensaje por medio del cual Dios quiere tratar con nosotros. Y es así que vamos a entrar a la palabra. El tema del mensaje en esta tarde, amados hermanos, es la vida cristiana. Hay un libro que se titula El mártir de las catacumbas. Sabe que tengo 3 días de estar leyendo partes del libro y es verdaderamente impresionante la experiencia que se vive. La experiencia que se vive al leer este libro. Dios te bendiga, Marisol, desde allá de Canadá, que Dios te bendiga. Entonces, este libro, si usted no lo ha leído, es recomendable que lo lea. Si usted ya lo leyó, usted se va a dar cuenta de que es la verdad de lo que estamos tratando de hacer y de decir. Es un libro que nos hace sentir tristeza, como decía, dolor, porque nos da la idea del sufrimiento, el tormento que viven los cristianos, hermanos, o que en este caso que vivieron los cristianos, esas persecuciones que tuvieron. Vea cuántos cristianos han entregado su vida o los han matado por profesar su fe en Jesucristo. Hermana Ana, Dios la bendiga desde Texas. Nos da mucho gusto tenerla entre nosotros. Mas sin embargo, vea usted, hace 1 o 2 años
salían las noticias como en Medio Oriente estaban sacando a todos los creyentes de sus hogares. Estaban marcando con pintura los hogares de las personas que eran cristianos. Luego llegaban, los sacaban y los arrodillaban enfrente de sus hogares, enfrente de la gente, y los ametrallaban. Los mataban. Cuán difícil ha sido la vida de un creyente. Ahora, la introducción de este libro, hermanos, dice: esta es la historia de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que ese es el sentir del cristianismo en Estados Unidos hoy en día, ahorita? ¿Cree usted que esa es la visión del cristiano hoy en día? Es la historia de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. En Estados Unidos, ¿será la visión esa? En Honduras, le digo Estados Unidos porque es donde yo viví. Ahora resido en Honduras. En Honduras, que casi todos se llaman ser cristianos. Pero muy pocos son cristianos, los demás se han conformado con ser cristianos. Porque cada uno vive a su manera y a su antojo. Pero ese no es el sentir del cristianismo hoy en día. ¿Por qué? Porque el cristianismo de hoy en día, amados hermanos, es un cristianismo que el cristiano no está dispuesto a sufrir. No está dispuesto. El cristianismo se ha venido conformando a vivir y a decir ser cristiano sin tener que pagar un precio. ¿Por qué? Porque el cristianismo de hoy es un evangelio cómodo. Es un evangelio dado a la medida o a la conveniencia de la gente muchas veces. No hay sufrimiento, no hay disposición de sufrir. Yo quiero hablar un poquito acerca de un hombre, un personaje que habría mucho que hablar de él. Mas sin embargo, voy a tocar solamente unas 2 o 3 cositas para que reflexionemos en esto. Pero es un hombre que nos puede enseñar cuál es la verdadera vida cristiana. Vamos a hablar de Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 1. Elías era un hombre, amados hermanos, que sorprendentemente ha quedado como un ejemplo de templanza, de convicción y de entrega a Dios. Voy a leer el primer versículo. Dice: entonces Elías Tisbita, deténgase ahí, si usted me está siguiendo en su Biblia, deténgase ahí un momentito. Dice Elías Tisbita. Todos los creyentes sabemos que Tisbita no era el apellido materno o el apellido paterno de Elías. Tisbita era el lugar donde él residía. Acordémonos, Saulo de Tarso. Tarso no era su apellido, sino que era el lugar donde él vivía, donde él era. Jesús de Nazaret. Y así hay otros. La Biblia dice que fue un varón que vivía en Tisbis, un lugar que geográficamente no tiene localización, no tiene ubicación. De ese lugar Dios llamó a Elías con un propósito. Elías fue un hombre, no era rico, no descendía del gremio sacerdotal, no se graduó de ninguna escuela de profetas, aunque fue profeta. Era un hombre, vamos a decir, mediocre. Pero a ese hombre Dios lo llamó un día para que fuera a cumplir con un propósito.
Y dice la palabra: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Deténgase ahí. Cuando se dice en cuya presencia estoy, son palabras que pesan, hermano. Son palabras fuertes. Son palabras que nos llevan a pensar a nosotros la relatividad que había entre el profeta y Dios. Era un hombre con convicciones, pero cuando Elías dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, nos muestra que había una relación entre el profeta y Dios. Había una unificación. Dios quiere usarlo a usted, amado hermano, amada hermana. Dios lo quiere usar a usted para que sus palabras sean concretadas como fueron las palabras de Elías. Elías llevó un mensaje y Dios nos ha dado a nosotros una clave. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando Elías dice: vive Dios, ante su presencia estoy, lo que Elías iba a decretar, Dios lo iba a cumplir en el cielo. Vea qué hermoso, hermano. Sus palabras tienen efecto, sus palabras tienen validez, pero nos lleva a reflexionar a que debe de haber una relación genuina, íntima, de parte de nosotros para con Dios. En otras palabras, caminar mano a mano con Dios. Mire, este es un buen tema para un mensaje. Mano a mano con Dios. Dios lo llamó para que llevara un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? No habrá lluvia. Ese era el mensaje específico. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese era el mensaje. Ese era el propósito. La primera cosa que vamos a anotar en esta tarde es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana tiene un propósito. Comienza con un propósito. El propósito ya lo hablamos, llevar un mensaje. La salvación es el inicio, amados hermanos, del pacto, o sea, es el pacto inicial. Usted y yo hemos sido salvados con un propósito. La salvación en sí no es el propósito de Dios. La salvación es el inicio del propósito que debemos de cumplir con Dios. Es el pacto inicial. Somos salvados para cumplir el propósito de Dios. Somos salvados, hemos sido salvados para ser luz de este mundo. Hemos sido salvados para ser la sal de la tierra. Hemos sido salvados para libertar a los cautivos. Para eso hemos sido salvados, usted y yo. El propósito de Dios, amados, es de que nosotros le permitamos a Él nos use para cumplir sus propósitos y no para que nosotros usemos a Dios para cumplir los nuestros. ¿Cuál era el propósito? Ir y predicad el evangelio a toda criatura. Ir y predicad el evangelio a toda criatura. Ese fue el propósito. Ese ha sido el propósito.
Desde que hemos sido salvos, ese ha sido el propósito para con Dios. Dios no nos salvó para que nos quedemos sentados reconociendo de que somos salvos. No, Dios nos dio la salvación para que nosotros nos enrolemos en la carrera que tenemos por delante y cumplamos con el propósito de Dios. Pero el evangelio de hoy es cómodo, hermanos. Es tierno, es sensual, es romántico. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos enfocado únicamente en la salvación. Vaya a la iglesia para ser salvo. Dé su diezmo por la salvación. Cuide su salvación. No vaya a la playa porque pierde su salvación. Todo gira alrededor de la salvación. ¿Y dónde quedó el propósito para lo cual hemos sido salvados? Póngase a pensar. ¿Dónde quedó el propósito? Porque estamos predicando la salvación, la salvación, la salvación. Pero ¿y el propósito? Dios llamó a Elías, lo sacó y lo llama para que cumpla un propósito, para que lleve un mensaje. Dios nos salvó a usted y a mí para que llevemos un mensaje de esperanza. Pero nos hemos estancado. Anclamos nuestra barca, dejamos ir las anclas y nos hemos quedado ahí, sabiendo de que hay un propósito que cumplir. Vean, los corredores o las personas que son aficionados a correr tienen un propósito para correr en un maratón. Ese propósito es, primero, correr y llegar a la meta para ganar. Pero antes de ser parte de los corredores, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que inscribir. Es lo primero que hacen, inscribirse. No pueden entrar como Pedro Escamoso a correr en la pista sin haberse inscrito. Primero se tienen que inscribir. Es el inicio. Nuestra salvación fue el inicio para complementar el propósito que tenemos para con Dios. Pero el problema es, amados hermanos, de que el cristianismo de hoy se basa en sentirse bien. Déjenme preguntarle, ¿por qué toma cafecito caliente en las mañanas? Para sentirse bien. ¿Por qué nos echamos perfumito, desodorante? Para sentirnos bien. ¿Por qué nos ponemos la mejor ropita que tenemos? Para sentirnos bien. Y todo es para sentirnos bien. Pero no todo lo que hacemos para sentirnos bien es saludable para nuestra vida espiritual. Es bueno. ¿Por qué? Porque hay quienes van a la iglesia para sentirse bien. Tienen una pelea en su casa, se le cayeron los platos, se frustra, se angustia, entonces vamos a la iglesia a ver si me siento bien. Va a predicar fulano, no, hoy no me siento bien, no voy a ir a la iglesia. Va a llover, no me siento bien para ir a la iglesia porque va a llover. Es para sentirnos bien. Hay personas que van a la iglesia para sentirse bien. Buscan las congregaciones donde hayan asientos acolchonaditos porque no les gustan las sillas de lámina. Y primero dicen, no, aquí no me siento bien porque estas sillas me maltratan la cintura. Todo es en derredor de la salvación y de sentirnos bien. Ahora, ¿qué pasó con aquellos cristianos que expusieron su vida, que fueron vituperados, que fueron acribillados para que el evangelio permanezca hasta hoy en día, para que usted y yo gocemos de esas bendiciones?
¿Qué pasó? La segunda cosa, hermanos. La segunda cosa la leemos en versículo 2. Vea lo que dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese, en estos versículos del 2 al 4, notamos de que Elías no cuestionó a Dios. Señor, ¿por qué me vas a mandar? ¿Por qué no me mandas a un hotel de 5 estrellas? Señor, ya se te olvidó que los cuervos comen carne, y si no me traen carne y me traen gusanos. Se te pasó, Señor, de que los cuervos comen pan, y si se comen el pan y me traen hojas nada más. Elías no cuestionó a Dios, hermanos. Eso es uno de los ejemplos que nosotros debemos de seguir. No podemos cuestionar a Dios, porque en todo lo que Dios hace hay un propósito, y dentro de ese propósito está el bienestar para cada uno de sus hijos. Versículo 5. ¿Qué hizo Elías? Y él fue e hizo. Diga usted, si tan solo yo hiciera eso, obedecer a Dios. E hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero Elías en ningún momento le dice: ay, Señor, ya me cansé del pan y de la carne, ¿por qué no me mandas una Pizza Hut con peperrones y cebollita? Esos eran los días de las vacas gordas, cuando Elías estaba escondido entre peñas para cumplir con el de Dios. Es admirable, amados hermanos, quiero comentar esto, es admirable cómo hay siervos o hay sacerdotes que desde que inició la pandemia se dedicaron en cuerpo y alma a administrar a sus correspondientes rebaños. Admiro a los pastores España de la iglesia Monte de Sión en la 70 y la Vermont en Los Ángeles. Admiro a los pastores Durán, Ejército del Dios Viviente en Mojave, que en medio del desierto han sacrificado, han expuesto sus vidas para poder llevar el mensaje, para poder estar pendientes de todo el rebaño que Dios les dio para cumplir el propósito de Dios. Como es el sacerdote, es el pueblo, dice el dicho. En lo que unos velan por su rebaño, otros pastores se han sacudido el polvito porque les cayó de bendición, en cierta manera de decirlo, la pandemia, porque no hacen nada por el pueblo. Unos abandonaron el rebaño, que cada quien viera lo que hacía, buscara dónde comer. Y ellos hicieron un grupo selectivo, porque dependen de ese grupo selectivo. Pasan los días de las vacas gordas, ahora viene el tiempo de las vacas flacas, en el cual ya estamos. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vean, ¿qué hace usted cuando se le seca el arroyo, hermano? Estamos en tiempos difíciles. Vea, la sequedad del arroyo o el arroyo seco puede representar su trabajo. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo? La sequedad del arroyo seco puede representar su cuenta en el banco.
Mucha gente, sus ahorritos se acabaron. Puede representar la estima que recibía de sus hermanos y ahora ya no la tiene, porque ahora no tiene que aportar. El menosprecio de su familia. Y todo esto puede sucumbirlo, pero déjeme decirle que sobre todas esas cosas está el creador del arroyo, que nosotros debemos de aprender a depender de quien hizo el arroyo, no del arroyo, porque el arroyo se seca. Las amistades ahora son, mañana no son. Si tiene que dar, lo aprecian. Si no tiene que dar, lo desechan. Sus hijos, por lo consiguiente, después que los crió, después que les ayudó, ahora no tiene que darles, ahora lo menosprecia. No nos preocupemos de eso, porque nosotros debemos depender del que hizo el arroyo, que es nuestro Dios, y no del arroyo. Y estos sacerdotes que mandaron a su rebaño que busquen dónde comer y se quedaron con esos grupitos selectivos, están dependiendo de lo que les provee. Pero déjeme decirle que esa provisión les va a durar muy poco. Y entonces van a tener que buscar verdaderamente al que hizo el arroyo, al que da la provisión, para no depender de esa provisión, sino el que da la provisión. Estamos en tiempos de vacas flacas, hermanos. ¿Qué hace mucha gente cuando se seca el arroyo? Se frustran, se angustian. Algunos regresan a Egipto. Otros cuestionan a Dios. Pero alguien dijo, aquí estamos y aquí nos quedamos. Y si nos sacan, nos regresamos. Porque yo estoy confiando en Jehová de los ejércitos. Yo estoy confiando en que Dios dijo, sal y vete aquí. Y allí estaré. ¿Por qué? Vea lo que sucedió con Elías. Levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. ¿Qué? El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Lo cree? Es promesa de Dios. ¿Lo cree? Mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. ¿Lo cree? Pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Lo cree? Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Lo cree? Créale a Dios, amados hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si usted está caminando con el propósito de cumplir los propósitos de Dios, usted va a tener siempre la protección de Dios. La tercera cosa. En la verdadera vida cristiana debemos de estar listos. Tenemos que estar listos, hermanos, para lo que venga. Capítulo 17, versículo 8 y 9. Cuando decía, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón. Dese cuenta de que hasta ahí Elías seguía esperando. Elías no osó en ayudarle a Dios. Tenía la comida y agua todos los días. Pero cuando se secó el arroyo, Elías no se desesperó. Elías no dijo, bueno, a lo mejor Dios quiere que me vaya por esta vereda y adelante Él me va a salir con agua. Elías no dijo, voy a adelantarme para que Dios me alcance. Elías no pretendió ayudarle a Dios. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Quererle ayudar a Dios cuando Dios no necesita nuestra ayuda. Porque Dios
es autosuficiente. Dios es poderoso, amados hermanos. Lo único que Dios quiere, disposición en nuestro corazón para obedecerle y hacer su voluntad. La palabra Serepta significa horno de fuego. O sea que a Elías Dios lo llama para que lleve un mensaje. Dios se glorifica a través de su siervo para que su siervo llevara un mensaje. Lo exalza. Pero ahora lo agarra y lo lleva al horno de fuego. ¿Por qué? Porque debemos de estar preparados, hermanos. Elías iba a pasar por una prueba bastante fuerte, como la que usted y muchos cristianos estamos pasando hoy en día. Unos peores que otros. Es triste, amados hermanos, darnos cuenta cómo se va convulsionando la situación. Se está volviendo caótica. O ya se volvió caótica. Pero Dios tiene un propósito. Dios quiere prepararlo más. Iba a pasar por esa prueba el siervo de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de resistir. Debemos de resistir, porque en todo lo que Dios hace, la presencia de su Espíritu está. Y si su Espíritu está con usted, tiene que tener la seguridad y la garantía de que Romanos se cumple. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que Dios ama, a los que con un propósito son llamados. Usted tiene un llamado. A usted Dios lo llamó para que cumpla un propósito para él. La fe, como el oro, tienen que ser probadas. La fe que soporta el oro, el fuego, vale más que el oro. ¿Verdad? Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si nosotros no estamos pasando una de esas pruebas difíciles, que duelen, nosotros no podemos entender el dolor de los demás. ¿Cómo podemos gozarnos? Vamos a gozarnos cuando tenemos la confianza absoluta de que Dios está en control, hermanos. Elías fue usado por Dios para que llevara un mensaje y ahora lo mete al fuego, al horno de fuego. ¿Con qué propósito? Para templarlo. Porque el Señor quiere que todos los que le sirvamos a Él, tenemos que entrar por un horno de fuego, tenemos que ser espadas de acero de Damasco 50-60, que es el acero más filudo y más duro para que se rompa. Y tenemos que ser forjados en el yunque. Tenemos que pasar por el marchillo para que Dios nos dé forma. Y cuando ya tengamos la forma y el temple necesario, entonces Dios ahora va a usarnos más. Por eso es necesario que pasemos por donde estamos pasando. Porque Dios tiene un propósito mayoritario. El de Elías era ir y cortarle la cabeza a todos los profetas de Baal. Ese fue el propósito de Dios. Para eso Dios lo metió en el horno de fuego, para templarlo, porque ahora usted y yo somos espadas en la mano de Dios, que Dios va a usar para quitarle la cabeza a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos enseñadores, a los que están dándole únicamente masita con agua a las ovejas. Nosotros vamos a confrontar a aquellos que detienen la verdad con injusticia. Y por eso es que Dios lo tiene así. Por eso es que Dios se ha manifestado y ha permitido. Porque usted tiene un gran ministerio. Usted que ha expuesto su salud para el beneficio
del pueblo de Dios, usted que se ha entrometido entre las ovejitas, estuvieran bajo cualquier condición, usted que lo ha arriesgado todo, usted va a ser probado, pero a su tiempo Dios lo va a levantar y lo va a exaltar para la gloria de su nombre. Porque eso es lo que Dios quiere, usarnos más. ¿Por qué vamos a pasar por el fuego? Porque el fuego purifica, el fuego tiembla, porque el fuego quita toda escarcha que haya en nosotros. Amados hermanos, nuestra fe tiene que ser probada, porque la fe que no es probada es una fe en la que no se puede confiar. Diga, lo que no me mata me fortalece. ¿Cómo la ve? Con esto termino. Capítulo 19, versículos del 1 al 5. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, dijo la señora, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Se da cuenta por qué tenemos que pasar por donde Dios permite? Porque hay una Jezabel y hay un espíritu de Saúl que contienden contra el espíritu de Dios. Y Jezabel quiso matar a Elías. Lo quería matar. Pero no nos olvidemos de esto. Aquel hombre a quien Dios llamó para un mensaje. Aquel hombre que con convicción dijo: no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Aquel hombre que Dios usó para quitarle la cabeza a los profetas de Baal, aquellos que se oponían a que su pueblo regresara y retornaran al camino que Dios les había trazado, aquel hombre tuvo miedo. Aquel hombre tuvo pensamientos suicidas, hermano. Miren el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquel hombre fuerte tuvo pensamientos suicidas, tuvo frustraciones, tuvo inseguridad, porque somos humanos. Nos quebrantamos, nos dolemos, nos entristecemos. Jezabel quería matarlo, pero el propósito de Dios era levantar a su profeta. El espíritu de Jezabel y el espíritu de Saúl querrán destruir a todos aquellos que se opongan a la mentira, a la falsa enseñanza, a los preceptos filosóficos, no teológicos, sino filosóficos. Pero demos gloria a Dios. Gocémonos, amados hermanos, que somos escogidos para ser introducidos dentro del horno de fuego, porque de ahí vamos a salir templados, y media vez templados vamos a poder vencer y confrontar al enemigo. Y que la victoria será siempre para la gloria de Dios. Demos gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cómo se encuentra usted ahorita? Dios quiere transformar su tristeza en gozo. La situación por la que está pasando, Dios la entiende. Pero usted es una guerrera. Usted es una mujer luchona. Siempre lo ha sido. Y siempre lo será en las manos de Dios. Dios no lo dejará tendido. Dios lo levantará. Esa es la promesa de Dios. Dios levanta y exalta a aquellos
que se entregan 100% a su servicio. Mientras usted cumpla con el propósito de Dios, tenga la seguridad de que Dios estará ahí. Acordémonos, el propósito es ir y predicar el Evangelio a toda la criatura. Usted que sirve en la iglesia es bueno, fabuloso, pero sirva en su congregación, pero allá afuera cumpla con el propósito de Dios, evangelice. Usted, si da clases de escuela dominical, gloria a Dios, pero vaya allá afuera y cumpla con ese propósito para lo cual Dios nos ha llamado a cada uno de los que hemos sido salvos. Pero usted que tal vez no ha abierto su corazón a Jesucristo, le gustaría ser parte de este equipo y llevar un mensaje de salvación y de esperanza a otras personas. Yo le invito para que esta tarde usted pueda recibir a Jesucristo. ¿Cómo se recibe a Jesucristo? Únicamente arrepentimiento para con Dios. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca que es pecador, porque nadie es perfecto. Todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos a los cuales Dios puso su Espíritu. Y la segunda cosa, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, reconocer que Jesucristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia en el cielo. Crea en Jesucristo, Cristo le ama y usted, amado hermano, siga adelante, porque Dios está con usted. Dios lo va a levantar, porque otras cosas peores vienen para la congregación y usted tendrá que estar dispuesto a que Dios lo use como esa espada afilada y pulida por el fuego. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de retomar, Señor, el trabajo que me has encomendado. Perdona por haberme estancado, Señor, por el que dirían, por incomodar a otras personas. Pero te doy gracias porque aquí estoy. Padre, bendice, Señor, a cada uno de los que están conectados y a aquellos que van a escuchar el mensaje. Bendícelos, bendice sus familias correspondientes. Guárdalos, oh Dios, y que la sangre de Cristo, Señor, esté sobre los pindeles de cada una de estas casas. Cuídanos en el seno de tu mano. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar. Y gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero realizar